Hola chicos, de nuevo saludándolos para compartir un tema que complementa los conceptos básicos del metabolismo, que serían hablar sobre las rutas metabólicas. Como ustedes pueden observar, dentro de estas diapositivas revisaremos algunas rutas metabólicas de importancia en la nutrición y que son clave para entender los procesos bioquímicos. Vamos a ver algunos esquemas de manera que sea sencilla y fácil de entender. Y sí les pediría que complementen la información con las lecturas y con las actividades para que puedan generar un mayor aprendizaje. De todos modos, cualquier duda, situación, comentario que llegara a surgir, no duden en buscarme, en mandarme algún correo o algún mensaje para revisar el tema como tal. Bien, entonces vamos a empezar revisando este esquema, que es muy parecido al que habíamos hablado en la presentación anterior. Podemos observar en la presentación, en el esquema, el metabolismo, ¿no? Habíamos hablado que el metabolismo se dividía en anabolismo y catabolismo. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos parte del anabolismo y del catabolismo, donde justo el papel que juegan estas reacciones químicas en diferentes funciones fisiológicas. Entonces vemos los aminoácidos, los carbohidratos y los lípidos. En el catabolismo veíamos que estas macromoléculas van a permitir la obtención de energía y cómo es que otras macromoléculas van a intervenir en la formación de otras. Entonces aquí vemos una ruta anabólica en donde los aminoácidos generan proteínas y estas mismas proteínas tienen una función específica en las células, en los tejidos, en los órganos. Las proteínas van a ser reguladoras, van a permitir comunicación y señalización entre moléculas. Y esto a su vez permite que los ácidos nucleicos tengan esa información y se replique. Estos ácidos nucleicos van a permitir también la formación de proteínas. Y a su vez estas proteínas son enzimas que actúan en el metabolismo. También son proteínas que van a funcionar como coagulación y parte del sistema inmunológico. Y vemos cómo todo está relacionado. Los mismos carbohidratos van a permitir la formación de algunas proteínas, de moléculas que están conjugadas, donde hay proteínas más carbohidratos y que van a formar parte del sistema inmune. Además, los carbohidratos también tienen una función estructural en las membranas junto con los lípidos y van a servir para señalizar o reacciones de señalización. En este metabolismo, pues también va a haber un transporte de. Es decir, que si lo vemos desde lo más lejano, tenemos que consumir alimentos para obtener los nutrimentos que se transporten a las células y generen este metabolismo para que cada uno de los macronutrimentos cumplan sus funciones, como lo vimos en la clase presencial. Los lípidos, la principal función era reserva de energía; de los carbohidratos, la principal función era energética; y de los aminoácidos o las proteínas, estructura. Pero todas estas funciones se pueden lograr gracias al metabolismo. Aquí, en este diagrama, está casi todo el metabolismo muy resumido y creo que lo explica perfecto. A veces nos asustamos con estas rutas metabólicas y no las entendemos, pero realmente son las generalidades lo que ustedes pueden observar acá y son la base para entender la nutrición. Yo siempre digo que quien no sepa bioquímica es muy difícil que sea un buen nutriólogo o que sepa de nutrición, porque la base de todo el tratamiento nutricio, de todas esas recomendaciones, está aquí en lo que ocurre en estas células. Entonces vamos a empezar un poquito a explicar este diagrama para que lo vayan identificando. Como ven aquí, esta es la glucosa. Vamos a ver que se encuentran también los lípidos y las proteínas, que son los macronutrientes. Entonces, si observamos proteínas, hidratos de carbono y lípidos, que son los macronutrientes, que son las macromoléculas que nos van a aportar energía. Entonces,
La primera ruta que voy a mencionar van a ser de los hidratos de carbono y la podemos ver aquí. La glucosa, bueno, los hidratos de carbono una vez que llegan a la célula y se absorben, la glucosa se va a transformar en piruvato y a esta ruta, a la transformación de la glucosa para formar piruvato, se le llama glucólisis. Esto ocurre en el citosol. Posteriormente, en el citosol de la célula. Posteriormente, el piruvato va a entrar a la mitocondria y en la mitocondria se va a transformar en una molécula que se llama acetilcoenzima A. Aquí quiero recalcar que esta molécula es la principal del metabolismo de los tres, porque tanto lípidos, hidratos de carbono como proteínas se van a transformar en acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A se va a transformar en una molécula que se llama astrato y ahí posteriormente va a pasar a una serie de 8 reacciones que se llaman ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, por eso su abreviatura como TCA. El objetivo del ciclo de Krebs es que se formen las coenzimas reductoras que hablábamos en la presentación anterior, que era FAT y NAD. FAT reducido y NAD reducido. Para que estas moléculas puedan entrar a algo que se llama cadena transportadora de electrones. Y si seguimos la vía ciclo de Krebs, vamos por esta flecha, y aquí encontramos a las moléculas a FAD y a NAD, FAD reducido y NAD reducido. Van a entrar a un complejo que se llama complejo proteínico, cadena transportadora de electrones, en donde van a ceder los electrones, estos hidrógenos van a ceder, y cada vez se cedan van a ocurrir una serie de reacciones en las cuales el objetivo de la cadena transportadora de electrones es formar agua metabólica, que es la que ven acá, y bombear protones en la mitocondria, para que estos protones enciendan a una enzima que se llama ATP sintasa. Y una vez encendida esta enzima, pueda formar la molécula energética que es ATP. Por cada protón que pase por esta enzima, por el ATP sintasa, se va a formar moléculas de ATP. Entonces va a permitir la unión de un grupo fosfato al ADP para que se formen las moléculas energéticas. A esta ruta que acabamos de mencionar en pocos segundos se le llama respiración celular. Entonces, a partir de hidratos de carbono, nosotros podemos obtener energía a partir de estas vías. Esta respiración celular que ocurre en la mitocondria, como les mencionaba, también lo puede hacer los ácidos grasos y lo pueden hacer las proteínas. Por eso, por cada molécula de glucosa se van a formar 4 kilocalorías, por cada proteína 4 kilocalorías y por cada lípido 9 kilocalorías. Entonces, de cierta manera, esta parte del metabolismo que ocurre con los hidratos de carbono va a acetilcoenzima y va a permitir que se forme esta respiración celular a partir del ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Eso es carbono. ¿Qué pasa con los lípidos? Entonces aquí vemos una molécula de triglicéridos. Estos triglicéridos, al destruirse, se van a dividir en ácidos grasos y en glicerol. ¿Qué pasa con el glicerol? Va a entrar también a glucólisis y puede seguir esta vía para formar energía o para almacenarse. Cuando se destruyen estos ácidos grasos que vemos acá, se van a formar este ácido graso, el metabolismo, que para romperse estos ácidos grasos entran a un proceso que se llama beta-oxidación. En la beta-oxidación el objetivo es formar acetilcoenzima A. La beta-oxidación ocurre en la mitocondria. Y una vez que se forma acetilcoenzima A, seguimos la ruta de ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa y ATP. Por eso, los ácidos grasos también forman energía. ¿Qué pasa con estos ácidos grasos? Con el exceso de acetilcoenzima A puede generar o puede activar la vía de cuerpos cetónicos. Y si hay síntesis de colesterol, tenemos también formación de esteroides, ácidos biliares, y a su vez, si tenemos ácidos grasos, estos triglicéridos se pueden transformar, o cuando se forman los triglicéridos, que se forman los triglicéridos a partir de los ácidos grasos y un glicerol, se van a transformar en HDL, LD, bueno, más bien LDL,
VLDL, LDL y el HDL, que va a ser un transporte inverso. Y podemos observar también el metabolismo de las proteínas. Las proteínas, una vez que se rompen, o bueno, que se van a formar aminoácidos, estas proteínas tienen que formar o tienen que ocuparse en diferentes funciones, como la síntesis de estructuras, sistema inmunológico, enzimas, hormonas, coagulación, síntesis de hemoglobina. Entonces ustedes pueden ver en esta parte las funciones de las proteínas. Cuando nosotros destruimos a las proteínas, vamos a obtener aminoácidos. Estos aminoácidos van a formar a su vez y van a entrar al ciclo de Krebs, porque estos aminoácidos entran y forman parte de las reacciones del ciclo de Krebs y forman acetilcoenzimada, que su esqueleto carbonado forma acetilcoenzimada, siguiendo la vía para formar más energía. Estos aminoácidos también van a formar ácidos nucleicos, van a formar parte de las purinas y las pirimidinas, la creatinfosfato, y cuando desaminamos estos aminoácidos y eliminamos el grupo amino, se convierte en amoníaco, que es algo tóxico, y tenemos que convertirlo en urea a partir del ciclo de la urea, que se da a la mitad del citosol, la mitad de la mitocondria, para formar urea y que después salga del hígado, pasa a los riñones y se elimine. Entonces aquí pueden ver cómo están inmersos el metabolismo de los 3 macronutrientes. No están separados, están unidos. Necesitamos de los 3 nutrimentos para alimentarnos, para que se genere un buen metabolismo, para que haya una correcta formación de energía y sobre todo que haya un balance cero en donde se consuma la energía de la que se está gastando. Si nosotros no gastamos energía, pues esto se alenta. Y aunque nosotros consumamos más y más y más, al contrario, en lugar de formar ATP, lo vamos a almacenar en forma de triglicéridos. Como lo dice la imagen, aquí está casi todo lo que existe. Esto está ocurriendo en nuestras células, en el citoplasma, en la mitocondria, y ocurre gracias a los macronutrientes. Por eso es bien importante que consumamos de todos los grupos, que obtengamos estos nutrimentos y que favorezcamos estas reacciones, estas velocidades de reacciones en todo el metabolismo. Y bien, aquí esta respiración celular que les marcaba, como les decía, aminoácidos, ácidos grasos y glucosa, los 3 en su catabolismo forman acetilcoenzimada. Aquí gracias a la glucólisis, aquí gracias a la beta-oxidación y aquí a la desaminación oxidativa. Esta acetilcoenzimada se va a transformar en citrato, va a entrar al ciclo de Krebs y aquí se van a formar lo que les había mencionado, las coenzimas reductoras, acarreadores de electrones, FAD reducido y NAD reducido. A su vez van a haber productos de desecho como CO2. Una vez que estos acarreadores de electrones, coenzimas reductoras, entran a la cadena transportadora de electrones, ceden sus electrones y se forma una molécula de agua metabólica. Y el objetivo de la cadena transportadora de electrones es bombear protones para que se encienda una enzima que se llama ATP sintasa. Y esta ATP sintasa pueda pegar un grupo fosfato al ADP para formar ATP. Entonces, todo esto es la respiración celular. Esto ocurre en nuestras células. Esto normalmente en el stage 1, en el estadio 1, vamos a tener reacciones en el citoplasma, beta-oxidación en la mitocondria y aquí desaminación también en el citoplasma, y todo esto ocurre el estadio 2 y el estadio 3 en la mitocondria. Bien, estas son las reacciones de la glucólisis, que es una de las rutas más comunes. Son 10 reacciones que se dividen en 2 fases. La primera fase se divide en 5 reacciones en donde se va a se va a ocupar la energía, y la segunda fase son otras 5 reacciones en donde
se obtiene la energía, se obtiene el ADP. Y aquí podemos ver cómo los triglicéridos están relacionados con la glucólisis y los mismos aminoácidos con la glucólisis para formar glucosa o gluconeogénesis. Entonces, nuevamente, los tres macronutrientes están involucrados. Vemos aquí las reacciones rápidamente de glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato y de ahí a dihidroxicetona fosfato y gliceraldehido 3-fosfato. Cuando hay un exceso de glucosa, y que habíamos hablado del almacén, que se convierte en glucógeno, es a partir de la glucosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato, y que hablábamos de la elevación de la fructosa y de los triglicéridos, pues está relacionada aquí con la ruta de las pentosas fosfato, que se forma glicerol, y este a su vez se puede convertir en dihidroxicetona fosfato, glicerol, precursor para que haya lipogénesis, formación de triglicéridos. En la segunda fase se obtiene la energía, donde el gliceraldehído 3-fosfato, que son las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, se van a convertir en piruvato. Y de aquí este piruvato después se convierte en acetilcoenzima A en la mitocondria. Este piruvato se puede convertir en alanina o en lactato, que sería la vía anaeróbica. Y esta alanina formar otras proteínas. Bien, una ruta que no es tanto metabólica, pero que sí es importante mencionar, es que gracias a esa glucosa que entra a la célula, que entra que está en sangre y que va a entrar a la célula, podemos ver que hay una regulación. Entonces, cuando la glucosa es transportada a las células, hay una conversión de glucosa a glucógeno. Aquí vemos cuando la glucosa sanguínea es normal, si se llega a elevar, el páncreas libera insulina para que la glucosa sea transportada y se obtenga energía o se convierta en glucógeno. Y si al contrario, cuando la glucosa es baja, ¿qué pasa? El páncreas libera glucagón, empieza a romper el glucógeno para liberar glucosa y que así aumenten los niveles de glucosa. Esa es la regulación de la glucosa sanguínea y que a su vez la insulina y el glucagón están activando rutas metabólicas, que sería la glucogenólisis, que sería la liberación de glucosa a partir del glucógeno, o gluconeogénesis para aumentar los niveles de glucosa, y aquí la glucólisis para obtener energía. Y bien, vamos a dejar este tema aquí, que es muy general, pero nuevamente les pido que revisen la sesión con las lecturas y las actividades para completar. Muchas gracias y cualquier duda, por favor, me contactan. Gracias.